Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar hoy día de un tema muy interesante, nuestra segunda guerra de independencia, la guerra contra España. Esta guerra contra España se va a dar entre los años de 1863 a 1866. Como nosotros en este caso estudiamos en el capítulo anterior, el efímero gobierno de San Román llevó al primer vicepresidente, Juan Antonio Pezet, a asumir el mando del país. Fue su gobierno muy complicado, pues tuvo que hacer frente a las ambiciones españolas por recuperar el dominio colonial del Perú. Aunque había transcurrido ya casi medio siglo de república, la ruptura con España no fue ratificada y aceptada formalmente por los monarcas peninsulares. Entonces, a pesar de las maniobras diplomáticas de la primera gestión de Castilla, no se había llegado a formalizar la aceptación y reconocimiento de la independencia del Perú por los reyes españoles y el Vaticano. Más aún, la península promovió una serie de incursiones colonizadoras en el continente americano. Perú, demostrando su espíritu americano, había hecho frente a estas circunstancias ayudando en este caso a México, Cuba, Santo Domingo y Ecuador a que consoliden de esta manera su independencia. Por esta razón, Ramón Castilla se había negado a cancelar la deuda a España, deuda que constaba en la capitulación de Ayacucho hasta que no reconociesen nuestra independencia. ¿Y cuáles fueron ahora? Digamos un poquito, hecho una pequeña retroalimentación de la clase pasada. Ahora la pregunta es, ¿cuáles fueron las causas de esta guerra contra España? Pues entre 1850 a 1860, algunas naciones europeas habían apoyado e intervenido a los países americanos con el claro propósito de apoderarse de estas tierras. España compartía esta inquietud. Podemos encontrar entonces múltiples causas que desencadenaron esta guerra. Tenemos, por ejemplo, la causa económica. En esta causa económica, España busca apoderarse de las Islas Guaneras. Con su ingreso, pensó comprar, una vez que se apoderaba de nuestras islas, pensó comprar Gibraltar a Inglaterra. España demandó el pago de la deuda de la independencia, estipulada además en la capitulación de Ayacucho. La causa política. Bueno, acá tenemos los intereses, el interés español por restaurar la antigua monarquía colonial y el difusionismo del nacionalismo continental, avalado por el Tratado de Defensa contra Agresión Externa. Y otra causa diplomática viene a ser el inadecuado manejo diplomático y firma del Tratado Vergonzoso Vivanco-Pareja, que ahora vamos a conocer en qué consiste este Tratado Vivanco-Pareja. Debido a esta coyuntura ya interna, asume el poder o la presidencia aquí en jóvenes Juan Antonio Pezet. El gobierno de Juan Antonio Pezet, que va entre los años de 1863 y 1865, como primer vicepresidente, debía culminar el periodo presidencial del fallecido Miguel San Román. Durante su gobierno se inicia el conflicto con España, que se agravó cuando la escuadra de este país invade nuestras islas guaneras de Chincha. Durante su gobierno de Pezet se da la llamada Expedición Científica Española. ¿Y en qué consiste esta expedición? Pues el 10 de agosto de 1862, en pleno gobierno de San Román, partió de Cádiz en dirección a las costas orientales de América del Sur una división naval formada por las fragatas Resolución, Triunfo y la goleta Vencedora, a las cuales debía unirse la goleta Covadonga, estacionada en el Río de la Plata. La misión, aparentemente, jóvenes, era realizar estudios científicos. Venían geólogos, zoólogos, botánicos, antropólogos y etnógrafos. En el fondo, su comandante, Luis Hernández Pinzón, tenía instrucciones para reclamar al Perú toda vejación a España, además de cuidar y proteger los intereses de sus súbditos residentes e iniciar una política de reivindicaciones. La expedición atravesó el Atlántico y recorrió el Río de Janeiro, Montevideo,
Buenos Aires y Valparaíso, arribando así al Callao el día 10 de julio de 1863. Se quedaron hasta el 27 de julio, retirándose un día antes del aniversario patrio. Se dice que por no saludar a nuestra bandera. Otro suceso que se da durante el gobierno de Pezet, tenemos el llamado incidente de Talambo. Y este incidente de Talambo va a ser el pretexto para el conflicto contra España. Talambo, vamos a ver, ¿dónde queda Talambo? Talambo es una hacienda ubicada en Chiclayo, cuyo dueño, Manuel Salcedo, había importado colonos vascos para el cultivo de algodón. Vivían en Talambo 175 vascos. ¿Quién eran los vascos? A ver, vamos a ir un poquito de palabras nuevas. Eran pobladores pertenecientes a la comunidad autónoma del País Vasco, ubicado al norte de España. El 4 de agosto de 1863, un altercado entre el dueño y los trabajadores vascos terminó en una pelea entre peones peruanos y españoles, del cual salió muerto un español y varios heridos. El problema pasó al juzgado de Chiclayo, donde condenaron a 2 vascos a 4 meses de prisión. El Tribunal de Trujillo revocó el fallo y la Corte Suprema ordenó una mayor investigación. Este suceso fue inmediatamente explotado por la escuadra española para reclamar y pedir satisfacciones al Perú. Ante estos acontecimientos, España envía al Perú a Eusebio Salazar Mazarredo, bajo el título de la colonia de comisario regio. ¿Y qué quiere decir un comisario regio? Pues este título, en este caso este funcionario español, este título se usaba en una época, en épocas coloniales, cuando era enviado este comisario por el rey de España para resolver asuntos judiciales. Entonces, para el Perú no podíamos permitir el ingreso de un comisario regio porque el Perú no era una colonia, jóvenes. El Perú era un país democrático. Entonces, ¿qué sucede aquí, jóvenes? Cuando Salazar arribó al Callao el 18 de marzo de 1864, al bordo de la Covadonga, no sé si te suena esa embarcación de la Covadonga, ¿qué país vecino tiene esa embarcación? Chile, ¿no es cierto? Aquí es donde Chile le quita a España esta embarcación de la Covadonga y es Chile donde usa esta embarcación en la Guerra del Pacífico. El gobierno peruano, representado por el ministro de Recursos Exteriores, Juan Antonio Ribeiro, se rehusó a reconocerlo, pues con este título solo podía recibirlo una colonia española. Y el Perú, como lo había indicado, ya no era colonia, era una república. Este sería el motivo para que Mazarredo incite a Pinzón a capturar las islas de Chincha y pedir al Perú las satisfacciones correspondientes, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ya el incidente de Talambo, jóvenes, no se olviden. Luego tenemos, bueno, ya expliqué cuál es el pretexto. El pretexto fue el asesinato de la muerte de este español en la hacienda de Talambo. Luego tenemos el tratado de la vergüenza, jóvenes, el tratado de la vergüenza Vivanco-Pareja. ¿En qué consiste? Ante la reacción peruana y tras la atención de Mazarredo, Hernández Pinzón, como lo comenté anteriormente, toma las islas de Chincha en abril de 1854. A fines de 1864, España envió su armada y sustituyó a Pinzón por Manuel Pareja. Ante estos acontecimientos, la población peruana exigía una respuesta militar rápida, mientras el gobierno confiaba en una solución por la vía diplomática, debido a las debilidades de la Armada y al ejército peruano que imponía la necesidad de querer ganar tiempo de esa manera. Entonces Pezet decide negociar y al mismo tiempo comprar armas y barcos en una estrategia que él tenía. ¿No? Con este fin de negociar entre España, Perú por otro lado ya iba buscando comprar armas y tener más embarcaciones. Así, Pezet envió a Europa al capitán de corbeta Aurelio García y García y al teniente, adivina quién, jóvenes, Miguel Grau Seminario. Partieron en enero de 1864 antes de la ocupación de las islas de Chincha para adquirir 4 embarcaciones. ¿Y cuáles eran esas embarcaciones?
Unión, América, Huáscar e Independencia, además de comprar cañones, municiones, rifles, entre otros armamentos. Luego de meses de indecisión, Manuel Pareja decidió negociar con el representante peruano Ignacio Vivanco. Y al no llegar a ningún acuerdo, el jefe español decide dar un ultimátum al Perú de 24 horas. De no aceptar los arreglos impuestos, bombardearía el Callao. Sin armas, Peset, que hace jóvenes, acepta y firma este tratado Vivanco-Pareja, cuyos acuerdos lo tenemos ahí en nuestra diapositiva y por lo cual es considerado también uno de los más vergonzosos. Tenemos ahí, por ejemplo, España se mantendría, en este caso se va a posicionar de las islas de Chincha hasta el cumplimiento total de este tratado. Se suscribe a bordo del Villa Madrid el 27 de enero de 1865. Enviar un ministro peruano a Madrid para solucionar los impases. Recibir al comisario regio Jacinto Abistur por los sucesos de Talambo. Pagar a España además 3 millones de pesos por los gastos de la escuadra española. Además tenemos que pagar a España la deuda de la independencia y el desgravio a la bandera española. Imagínense, jóvenes, si el Perú no cumplía ninguno de estas condiciones de este tratado, España jamás iba a dejar nuestras islas, iba a seguir explotando, y España iba a convertir, en este caso, iba a obtener las ganancias por la venta de nuestros guanos. El tratado fue catalogado como humillante, no fue aceptado por el Congreso y el Ejecutivo, quien aprueba, por medio de la protesta, se iban incrementando, la población iba a estar en contra de este tratado. Castilla fue deportado, en este caso a Gibraltar, lo cual generó un creciente rechazo al gobierno de Peset. Esto traerá consigo una revolución. ¿Una revolución contra quién? Pues una revolución contra Peset. En febrero del año de 1865, Arequipa se subleva al mando del perfecto Mariano Ignacio Prado. Para abril, todo el sur se había unido a la revolución. Se rebela el norte al mando del coronel José Balta y en noviembre de 1865. Estos levantamientos pusieron fin al gobierno de Peset, quien fue asilado en la embarcación británica Sherwood. A mediados de noviembre, junto a su familia, partió rumbo a Inglaterra. El poder pasa al vicepresidente Pedro Díez-Canseco, quien convoca a elecciones, pero Lima, justo cuando se convoca elecciones, Lima es tomada por asalto y Mariano Ignacio Prado asumió el poder de manera dictatorial en este caso, ¿no? En el año de 1865 ya se había dado en medio de este conflicto entre España, nuestro país se vio inmerso también en otra guerra, en una guerra civil, entre las fuerzas del presidente electo Juan Antonio Peset y las rebeliones dirigidas por Mariano Ignacio Prado. Tenemos también a José Balta y a Lizardo Montero. En septiembre de ese mismo año, los ejércitos de Balta y Prado se encontraron en Ica y formaron un ejército que estuvo compuesto y de esa manera poder derrotar ¿a quién? A Peset. Tenemos, a ver, les voy a contar algo cortito nada más, algunos hechos anecdóticos en torno a esta guerra contra España. Por ejemplo, tenemos que en abril de 1863, tras la muerte de San Román, la guarnición de Lima entró al mando de Ramón Castilla, quien se hizo cargo del poder entre el 3 al 9 de abril, hasta la llegada del segundo vicepresidente, Pedro Díez-Canseco. Eso quizás no lo sabías, ¿ah? Quien se encontraba en Arequipa. Los enemigos políticos de Castilla tenían un tercer gobierno con el mariscal. Y eso tampoco nos cuenta que en este caso Castilla tuvo un tercer gobierno, un gobierno cortito, efímero, simplemente hasta esperar al vicepresidente Pedro Díez-Canseco. Luego tenemos también otro hecho anecdótico, que en el año de 1864, el joven teniente
Miguel Grau Seminario, partió con destino a Londres, acompañando al capitán Aurelio García y García. Su misión era adquirir material bélico para hacer frente a las enmiendas, en este caso, inminente guerra contra España. En Europa, Grau fue encarcelado, jóvenes, por ausentarse mucho tiempo de su base, pero lo importante a estos hechos, se puede indicar, es que el Perú llega a adquirir el monitor Huáscar y la Independencia. Aunque estas embarcaciones no estuvieron a la guerra de 1866, fueron de utilidad en este caso en la guerra de 1879. Fue la guerra ¿contra quién? Contra España. Ahora hablaremos acerca de la dictadura de Mariano Ignacio Prado. Prado tenía dos objetivos cuando él llega al poder. Uno viene a ser impedir la legalización del Tratado de Banco-Pareja y buscar la adhesión de los países vecinos, con un tratado de defensa ante el avance de los españoles. En este tratado se unieron Bolivia, Chile, Ecuador y Perú jóvenes. Durante su gobierno de Mariano Ignacio Prado, en este caso se dan dos combates, el combate de Aptao y el combate de 2 de mayo, pero antes de hablar de ello, vamos a explicar un poquito más acerca del gobierno de Prado. Una vez que llega al poder Prado, anula, jóvenes, el Tratado de la Vergüenza y exige el retiro inmediato de la Armada Española que que amenazaba bombardear el puerto chileno de Valparaíso y el envío de un emisario legítimo. Prado además organiza el primer gabinete de ministros conocido con el nombre del Gabinete de los Talentos, integrado por los representantes liberales, entre los cuales figuran José Gálvez como ministro de Guerra y Manuel Pardo y Lavalle, ministro de Hacienda, y también futuro presidente del Perú, que va a fundar el Partido Civilista. En septiembre de 1865, Chile declara la guerra a España y el 5 de diciembre Perú firma la alianza defensiva con Chile. El 14 de enero Perú declaró la guerra a España y el 30 de enero se unió Ecuador a la alianza y el 22 de marzo lo hacía Bolivia. Después de este suceso, de esta cuádruple alianza que se va a realizar, se da el combate de Aptao. En noviembre de 1865, la Covadonga había sido capturado por la Esmeralda, buque chileno. Esto va a generar el suicidio de Manuel Pareja. Asumió el mando el español Castro Menéndez Núñez, jefe de Numancia. Chile y Perú, decididos a luchar por su dignidad, pusieron en movimiento a sus escuadras que iban a enfrentarse a Castro Méndez, y Castro Méndez salió a su encuentro y en la zona de Chile se produjo el combate de Aptao. Los aliados contaron con un buque chileno, Covadonga. ¿Te acuerdas de la Covadonga? El que era de España y que estaba dirigido por su almirante Manuel Pareja. Ahora iba a pelear para el bando de los aliados. Además de la Covadonga, también van a estar 3 barcos peruanos, La Unión, Apurímac y América, contra 2 barcos españoles, Blanca y Villa de la Madrid. El triunfo para los aliados fue decisivo, ¿no? El enemigo se retira averiado el 7 de febrero de 1866. Luego de, en este caso, tras la derrota de de Castro Méndez, el almirante español Castro Méndez va a ordenar bloquear el puerto del Valparaíso y anunció su bombardeo para el 31 de marzo de 1866. Valparaíso fue arrasado, cayeron 2.600 bombas, literalmente fue borrado del mapa, ocasionando 15 millones de pesos en pérdidas. Este acontecimiento limitó el apoyo de Chile al Perú. No contento con atacar a Basalva, el puerto de Chile, el jefe español anuncia también bombardear, jóvenes, el Callao. Por ello, se da un segundo combate y el decisivo, el combate de 2 de mayo. Enterado el pueblo peruano de la amenaza española,
el Callao empezó a fortificarse entre el 27 de abril al 1 de mayo. Se dio una lección de patriotismo. Toda la población se movilizó sin distinción social. Se formaron bomberos, enfermeras, auxiliares, etc. Todo fue puesto en orden en 4 días. Se instalaron 50 cañones divididos en 2 sectores. En el sur, al mando del coronel Manuel de la Cotera, que formaba las baterías provisionales de Maipú, Aptao y Cepita. Y luego tenemos el fuerte de Santa Rosa y la torre La Merced. Cabe mencionar el llamado cañón del pueblo, que al primer disparo se desarmó. Era un cañón Blackhead de 450 calibres, ¿no? Por eso tiene ese nombre, el cañón del pueblo. El sector, ¿cómo estaba agrupado? El sector norte. El sector norte estuvo a cargo del coronel José Inclán. Lo conformaban las baterías Independencia, Pichincha, La Torre, Junín y el Fuerte del Pucho. A estos sectores debería sumarle 5 barcos con 6 cañones. En total se enfrentarían 50 cañones peruanos contra 300 españoles. Mira la inmensa diferencia. El secretario José Gálvez se ubicó en la Torre de la Merced, lugar donde va a morir, ¿no? A las 12:15 p.m. del 2 de mayo, la Numancia hizo 2 disparos. Estos fueron respondidos por la Torre de la Merced. A los 55 minutos de inmenso bombardeo, estalló la Merced llevándose la vida de Gálvez. Y también no solo fue de Gálvez, sino de 27 personas más. La lucha continúa hasta las 5 de la tarde, en la que cesaron los cañonazos españoles que con decenas de bajas y naves averiadas se retiran a la isla San Lorenzo. Los defensores del Callao celebraron su victoria. Carlos Méndez Núñez, que antes había planificado bombardear otros puertos peruanos, se retira con su escuadra rumbo a las Filipinas y después a España, donde fueron en este caso recibidos con honores, pues, ¿no? Luego del combate de 2 de mayo, las naves españolas, como ya lo indiqué, fueron derrotadas de manera contundente. Los cañones peruanos y sus defensas estuvieron listos para seguir combatiendo al día siguiente. Los españoles ya habían declinado. Los peruanos fueron los que realizaron los últimos disparos el 10 de mayo, luego de reparar sus naves, enterrar a sus muertos y curar a sus heridos. Los españoles se retiraron y declinaron a sus pretensiones político-militares. Nosotros consolidamos nuestra independencia y sobre todo nuestro prestigio internacional con el retiro de los españoles. La guerra terminó. El Tratado Vivanco Pareja fue desconocido. Este caso recibió al comisario regio Eusebio Salazar Mazarredo y las islas de Chincha fueron recuperadas. Fortalecimos el prestigio continental, jóvenes del Perú. La necesidad de armar el país dio lugar a incesantes y apresurados gastos. Perú solicitó préstamos a los consignatarios nacionales, debiendo prorrogar incluso los contratos guaneros. Nos endeudamos, llegamos a tener una deuda interna, una deuda externa que habíamos obtenido con Inglaterra y Francia. Y así se nos va a dar, jóvenes, el agotamiento de nuestros recursos generados por el guano. No disponemos nosotros de ningún tipo de reserva económica. Para eso se empieza a dar ya el declive o en este caso, la crisis económica en el Perú. Luego del triunfo del combate de 2 de mayo, se da una prolongación de la dictadura de Mariano Ignacio Prado. Como nosotros hemos visto en las diapositivas anteriores, los gastos del Estado para financiar la guerra contra España fueron demasiado elevados. La compra de buques y armamentos se financiaron con anticipos de los consignatarios, empréstitos externos, el endeudamiento interno. Esto agravó la crisis económica nacional y el gobierno se vio obligado a implementar las reformas fiscales que propicia el secretario de Hacienda Manuel Pardo de Lavalle.
Las reformas de Pardo incluían una gran austeridad, que era una economía en la reducción de los gastos públicos, y nuevos impuestos a la propiedad. La industria, el trabajo, la renta y las exportaciones, ellas iban a tener nuevos impuestos. Además, se reinstauró la contribución indígena. Esta medida va a ocasionar un descontento y una protesta en los diversos sectores sociales. Además, durante esta prolongada dictadura de Mariano Ignacio Prado, que tenía que retirarse y no lo hizo, tenía que convocar elecciones, se da la Constitución Liberal de 1867. En julio de 1866 se dictó un decreto convocando elecciones para elegir un Congreso Constituyente que quedó instalado el 15 de febrero de 1867. El mismo día, Pardo fue elegido presidente provisional, despojándose de título de dictador. La nueva Constitución ultraliberal fue promulgada el 29 de agosto de 1867. 2 días después, Pardo, aferrado al poder, fue proclamado presidente constitucional después de en este caso polémico proceso electoral. Que en este caso, ¿qué indicaba la Constitución Liberal de 1867? Fue abiertamente, como ya sabemos, liberal, anticatólico y antimilitarista. Eliminó la bicameralidad y estableció un Congreso unilateral. Abolió la pena de muerte, prohíbe torturas y establece la libertad de prensa. Declara también libres las enseñanzas primaria, media superior y la fundación de universidades. Además, como establecer el voto directo de los varones mayores de 21 años. Basadre incluso señala que en aquella época la libertad de enseñanza implicaba una ayuda a los colegios no católicos y la libertad irrestricta de prensa traía consigo la derogatoria de los artículos de la ley de imprenta que impedían la discusión de los dogmas religiosos. Durante su gobierno también se estalla la rebelión de Túpac Amaru III, que va a rebelarse en Huancané, la provincia puneña, en el año de 1867. Esa rebelión va a estallar debido a los abusos cometidos contra los indígenas en la recaudación de la contribución personal. Luego del gobierno de Pardo, en este caso había terminado ya el conflicto de España, se dio la dictadura de Pardo, que no tenía razón de ser, por ello convoca elecciones para formar y ser, en este caso, un presidente constitucional. El nombramiento de Pardo como presidente constitucional y su marcado liberalismo origina la rebelión del general Pedro Díez Canseco en Arequipa en el año de 1867 y poco después la del coronel José Balta en Chiclayo, quienes se manifestaron en defensa de la Constitución moderada de 1860. A estos levantamientos se unió el viejo caudillo Ramón Castilla, quien llegó del exilio, desembarcó en su natal Tarapacá y ahí preparó la expedición revolucionaria, pero la muerte, en este caso, la muerte lo sorprende, pues, ¿no? En el desierto de Tibiche. Prado, impedido de sofocar la rebelión, renunció al mando en 1868 y se embarcó al extranjero. Pedro Díez Canseco, una vez más, convoca elecciones donde sale ganador José Balta. Durante el gobierno, ahora hablaremos acerca del gobierno de Balta. Tenemos ahí, por ejemplo, el gobierno de Balta. Durante su gobierno, el mandato del último presidente, el llamado primer militarismo, se desenvuelve en 3 temas. Primero, la solución a los problemas fiscales y al contrato Dreyfus, ¿no? Ahí tenemos el contrato Dreyfus. Tenemos el énfasis de las obras públicas y una política ferroviaria. La resistencia del militarismo frente al partido, o en este caso partidocracia civilista. Como sabemos, durante su gobierno de Balta se da el contrato Dreyfus. Como vimos en capítulos anteriores, las consecuencias económicas de la guerra contra España nos dejaron sentir, en este caso se dejaron sentir en el gobierno de Balta. El bueno en poder de los consignatarios, como en este caso prenda de anteriores empréstitos, esto va a originar escasos ingresos.
no se puede atender con puntualidad el pago del sueldo y los salarios. Balta nombra a un joven, hasta ese entonces desconocido, Nicolás de Piérola, para que éste decida solucionar la crisis sin negociar con los consignatarios. Pidió facultades extraordinarias, se lo conceden e inmediatamente después envió a unos emisarios, a Toribio Sáenz y Juan Martín Echenique, a Europa a buscar a un mejor comprador de guano peruano en mejores condiciones para que esto les dé beneficio a los llamados consignatarios. El contrato firmado entre Dreyfus y el primer ministro Piérola fue el 10 de octubre de 1870. ¿no? En este contrato Dreyfus consiste en que este caso, Perú recibe un anticipo de la Casa Dreyfus. Además, se canceló nuestra deuda externa peruana a razón de 5 millones anuales por la firma de este tratado. Se elimina el sistema de consignatarios nacionalistas y se entrega el monopolio con la tenencia y venta, sobre todo, del guano. Durante sus políticas ferroviarias, bueno, estas políticas ferroviarias, lo que quiere decir, en la década de 1860, comenzó a aparecer en la mentalidad de algunos políticos como Luis Cisneros y Manuel Pardo y Lavalle, que es el ministro de Hacienda, la idea que la postración del Perú y su subdesarrollo, a pesar de tener riquezas del guano, se debía a que carecía de los medios de comunicación que unan la costa y la sierra. Estos tiempos, Europa y Norteamérica vivían la fiebre de la locomotora. Pensaban que construyendo ferrocarriles transversales, el Perú prosperaría. En la mentalidad de Pardo y sus seguidores, los ferrocarriles son el arma estratégico para preparar el desarrollo económico, ¿no? Tenemos la conversión del guano, que ahora sería convertir el guano en ferrocarriles. Fue incorporada esto en el plan de gobierno de ¿quién? De José Balta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de esta manera tenemos ahí las obras más importantes de Balta. Tenemos la destrucción de la muralla de Lima y la ampliación del Cusco. Se da la construcción del Palacio de la Exposición. Se construye el fierro sobre el río Rímac, el puente Balta, que hasta la actualidad se encuentra ahí, el famoso puente Balta. Se da la construcción del Hospital 2 de Mayo, Hospital del Empleado. Se crea el barrio de las Tres Victorias, que alberga también a los obreros, y la construcción del muelle, de muelles, en este caso, muelles y Darcela. Y por último, en el año de 1871, surge la Sociedad Independencia Electoral, el famoso Partido Civil, que estuvo comandado por Manuel Pardo y Lavalle, que se une a los hijos del país, que son los consignatarios del guano, y quien finalmente ganaría las elecciones. Entonces ahora el nuevo presidente sería Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Pero ¿qué suceso se da, jóvenes, cuando Manuel Pardo y Lavalle asume el poder? Pues el ascenso de los civiles. Por primera vez al gobierno del Perú tuvo una reacción inmediata que se inicia el 22 de julio de 1872, cuando una conspiración militar dirigida por Tomás Gutiérrez, ministro de Guerra, junto con sus hermanos Silvestre, Marcelino y Marceliano, se sublevan y capturan al presidente José Balta, llevándolo al cuartel San Francisco, acusándolo de debilidad ante los desórdenes callejeros motivados por el proceso electoral y rechazo a las elecciones de Pardo, quien, para evitar caer en manos de los hermanos Gutiérrez, se embarcó en la fragata Independencia. Matan a Balta en una trifulca. Finalmente son capturados dos de ellos, Silvestre y Tomás, quienes fueron colgados de la torre de la Catedral de Lima. Luego lo acompañó el cadáver de Marcelino, quien sería en ese caso se prepararía una hoguera para colocarle sus restos. Que jóvenes, no se vayan a olvidar entonces reforzar y leer un poco más acerca de la guerra contra España. Nos vemos en la tarde. Gracias.